Seguimos en ADN Empresario. Pasó el mes de enero, ya como quien puede decir, se fue el primer mes del año, algo que para muchos resulta importante porque históricamente enero es un mes donde mucha gente se toma vacaciones, algunos se toman descanso. En las ciudades turísticas como Mar del Plata, donde nosotros estamos, esto se invierte y mucha gente trabaja más y justamente tiene mayor intensidad en función de lo que hace día a día, pero en general siempre escuchamos decir, vos sabés que hoy en el trabajo se me pasó el hambre, se me fue el hambre, no comí, mira, son las 4 de la tarde, todavía no probé bocado y no sabemos si eso está bien o no está bien. Esto pasa muchas veces en las empresas, entonces para tener la verdad absoluta al respecto, o por lo menos para acercarnos y que vos que estás del otro lado también sepas mejor de qué manera tenés que actuar, voy a saludar al licenciado de nutrición Matías Marchetti, que está en comunicación con nosotros. Matías, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y santas, ¿cómo va? Un placer estar con vos y con tu audiencia. Gracias, igualmente. Y bueno, te deben haber dicho más de una vez, vos sabés que en el trabajo se me pasa la hora volando y ni me acuerdo de comer o se me cierra el estómago o no me da hambre. Lo has escuchado seguramente como nutricionista, ¿verdad? Ujú. Muchísimas veces y más con el tema COVID que implica ciertos niveles de esterilidad y de tiempos para consumir alimentos en otras condiciones que no es un sanguchito o algo así parado con poca higiene, ¿no? Entonces sí, hoy en día está pasando mucho esto, el tema del ayuno. ¿Y qué hay que hacer entonces en ese caso? Bueno, la mejor forma es entender los tiempos de trabajo, ¿no? No es lo mismo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a 5 de la tarde, qué tiempos de atención y de recreo tenés en el trabajo para organizarte, pero de una forma inteligente. No es lo mismo no comer nada en todo el día y después comer una golosina, un alfajor, por ejemplo, a no hacer un ayuno intermitente de, no sé, de 12 horas, de 14 horas, donde tu última comida fue a las 9 de la noche y tu primera comida es a las 10 de la mañana, con un grupo de alimentos que a vos te nutren, por ejemplo, no sé, frutos secos, pero en un contexto donde vos no estás improvisando por placer o porque te trajeron alfajores o lo que sea, sino porque vos entendés que es la mejor forma de nutrirte. En ese contexto que vos bien estás mencionando, quizás hasta es difícil a veces comer una fruta, ¿no? Por esto que vos decías, por la higiene, porque hay que tener otras Totalmente. medidas hoy en día y la gente echa mano a lo que viene en un paquetito, pero muchas veces lo que viene en un paquetito tiene grasas saturadas, grasas trans, estamos poniéndole en nuestro cuerpo cosas que a la larga no van a ser tan saludables como sacarnos ese hambre momentáneo durante una hora. Claro, por definición, si consumimos cosas que están en el supermercado o en los kioscos y tienen más de 5 ingredientes, van a ser ultraprocesados. Y ahí ya esta opción inteligente ya empieza a mermar y se transforma en una golosina y en algo que quizás hasta puede ser inflamatorio o perjudicial. En cambio, si vos tenés la suerte de la noche anterior, mientras estabas cocinando, prepararte, por ejemplo, un budín o prepararte un mug cake o un panqueque, lo pones en una Ziploc, lo pones en tu cartera o en tu mochila y de esa forma ya estás comiendo comida real y casera. Matías, ¿qué pasa con las viandas? Que también se acostumbra mucho. Ahora, en estos tiempos, en los últimos años y antes de la pandemia incluso, habían comenzado a surgir los sistemas donde vos pagás semanalmente la alimentación. Si no te la provee la empresa, te llega a tu lugar de trabajo y de alguna forma es como que te ordena. ¿Esas viandas son saludables? Uh ¿Sirven? -huh. Bueno, hay que ver el propósito de la empresa, ¿no? Porque hay viandas, que son las empresas tradicionales, que van a darte simplemente alimentos, qué sé yo, no sé, milanesa con papas fritas, que a nivel nutritivo es muy bajo, a nivel calórico es muy alto, y quizás no es la opción inteligente para todos los días, sino como algo rico de vez en cuando. En cambio, cuando vos tenés empresas que tienen la parte saludable un poco más evolucionada y como misión y objetivo brindar nutrientes, ahí me parece que es la opción. Pero es tan fácil como distinguir la necesidad que vos tenés a nivel nutrientes para tu objetivo, para tu deporte, para tu salud, y encontrar la empresa que te genere a vos
cubrir esta necesidad que tenés específica. Ujú. Y los batidos o los alimentos nutricionales que también se acostumbra a ingerir, algunas personas lo usan para adelgazar, otros simplemente para estar alimentados. ¿Cómo ves esas opciones? Primero analizar qué es un batido de proteínas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del whey protein, es el extracto del lactosuero de la leche. Si es un egg protein, es el extracto del huevo, la proteína. Si es de la soja, obviamente la soja. Si es de la arveja, la proteína de la arveja. Ahora, entender que es un alimento que es procesado y que es el extracto refinado, entonces no termina siendo un alimento completo y vivo. Entonces, no es lo mismo alterar una alimentación completa en un almuerzo donde tenés proteínas, fibras, vitaminas, minerales, a tener simple y llanamente la versión proteica de un alimento. Entonces, quizás en un contexto por un profesional que te lo dio para zafar, para que sea ágil, está bueno. Pero el pensar que una alimentación completa se sustituye por un suplemento, eso me parece que le conviene más a la empresa que te lo vende que a tu cuerpo. Bien, en función de los espacios, vos bien mencionabas, hoy en día hay que tener mucha más capacidad de higienizar justamente el lugar donde se va a comer y también siempre hemos escuchado que cuando vamos a comer no tenemos que hacerlo a la ligera, sino que tenemos que tomarnos un tiempo para alimentarnos. ¿Esto es posible en la empresa de hoy, en el trabajo de hoy, en la actividad rutinaria, digamos? ¿O de alguna forma hay que amalgamar justamente esa falta de tiempo con la alimentación y buscar otro espacio para luego encontrar ese descanso apropiado? ¿Vos qué opinás? Y yo opino que si la empresa entiende que somos seres humanos en el fondo y la forma ideal es dar esos 20, 30 minutos para que vos seas consciente que estás consumiendo alimentos, más allá de que quizás tengas en algún punto una crisis o un momento en particular, pero que no sea la actividad diaria de esta empresa el exprimirte tanto y no llevarte a comer con conciencia, es darle el lugar que necesita, ¿no? Tu cerebro y tu cuerpo para interpretar que está comiendo alimentos y de esta forma dejar el picoteo y dejar la ansiedad y también evitar problemas gastrointestinales y evitar enfermarse en cierta forma. Entonces, si realmente se toma en serio la salud de las personas para que sean más productivas, es necesario estos 20, 30 minutos para poder tranquilamente tener su colación o su almuerzo. Ahí diste justamente, me parece que en el clavo cuando mencionaste la productividad, porque muchas veces en el sistema antiguo de la empresa industrial, productividad era sinónimo de cantidad de horas que estaba la persona trabajando y producto final. Y ahora vamos a un modelo donde quizás se trabaja más, incluso desde nuestras casas, es más difícil de medir para la empresa, pero sí es importante obtener resultados. Entonces, ¿dónde se encuentra ese equilibrio? ¿Cómo está mejor la persona que desempeña la tarea? Uno imagina que cuanto más cómodo y más placentero lo puede hacer, mejor productividad va a tener. Y si está mejor alimentado y más descansado, obviamente que también, ¿no? Hay un punto justo entre la calidad nutricional, porque no es lo mismo comerte 2 platos de fideo porque tuviste 1 hora para almorzar, a la cantidad de tiempo donde vos podés relajar, donde vos podés ser consciente que comés, pero siempre entendiendo, ¿no?, que la carrera sigue, ¿no? Entonces entrás en boxes, haces todo lo que tenés que hacer, pero seguís motivado y consciente que tenés que seguir para adelante y no que te comiste una torta y un plato de fideos y después estás para la siesta. Ujú. Entonces, es ese punto justo donde la empresa, desde la jerarquía, tiene que enseñar qué es la mejor forma de nutrir a las personas, de darles su momento para que se sientan humanos, y de esa forma la gente va a responder excelentemente y muy bien, porque en cierta forma se sienten valorados, porque como parte de la producción de esa empresa, tiene que ser como un auto que lo llevas a aceitar y que lo cuidás y que lo mantenés bien. Ujú. Esa rutina de entras 8:30 de la mañana al trabajo, a la una cortás y te vas a almorzar, comes lo que viene del menú ejecutivo, 45 minutos, y quedás fusilado para seguir hasta las 5 de la tarde. Digamos que no es la más aconsejable. Totalmente. Entonces, ¿cómo se reemplaza eso? Vos desde tu rol, digamos, ¿no? Desde licenciado en la nutrición. ¿Qué le podés recomendar a la persona que hace eso y que evidentemente necesita seguir trabajando después con la misma predisposición casi casi que tenía a las 10 de la mañana, ¿no?
Totalmente. Y lo importantísimo es no caer en los ultraprocesados, no caer en las harinas, azúcares o alcohol, para que justamente los niveles de insulina no manden la información a tu cerebro de que tenés muchísima cantidad de energía y que, claro, ¿cuándo quiere ir a cazar el león? ¿Cuando tiene hambre o cuando está saciado? Entonces es claro que si tu cerebro interpreta que, claro, entonces cuando tu cerebro interpreta que tenés muchísima energía, va a decir, listo, a dormir la siesta, no hay otra. En cambio, cuando vos tenés alimentos que no liberan tanta energía, pero sí tienen nutrientes dentro de tu estómago, fibras y proteínas, va a tener esa sensación de, bueno, seguí cazando, seguí buscando, pero vos ya sabés que tenés todos esos nutrientes en la panza de una forma suave en aplicación de nutrientes en tu cuerpo. Matías, para el final, ¿cómo estuvo la actividad, la profesión en este contexto, este año 2020 de pandemia, que para todos ha sido un año atípico, ¿no? Digamos, mucha gente ha recuperado kilos que quizás no tenía y me imagino que eso también ha sido fuente de consultas cotidianas, ¿no? Tremendo, o sea, desde un sistema que ya estaba roto, ya teníamos un 60% de la población con sobrepeso, agregó la pandemia niveles de ansiedad nunca antes vistos y sumado a eso los hábitos cambiaron rotundamente. Lo que antes te mantenía entre comillas a salvo, que era la rutina, desapareció en muchas personas. Entonces esto generó otra vez caer en ultraprocesados, otra vez caer en medicarse con comida a nivel emocional, y esto llevó aparejado por estudios que se hicieron acá en Argentina entre 1 a 5 kilos como promedio la mayoría de las personas que tuvieron cese de sus actividades regulares. Después, bueno, otras personas tuvieron como los de salud y estas cuestiones que seguir trabajando y a full, y tuvieron otros mecanismos para sacar toda esta ansiedad. Pero la mayoría que cesó absolutamente de su rutina, tuvo la consecuencia de volver a reinventarse. Algunos muy bien, con mucha actividad física, y otros con un poco de depre. Finalmente, ¿subir es más fácil que bajar de peso? Bueno, esto está buenísimo, porque si lo hablamos con lo que es la población mundial, estamos hablando de subir de grasa corporal es fácil, pero nutrirse es muy difícil. Entonces, si nos limitamos a subir o bajar de peso como única medida, vamos a encontrar, por ejemplo, en la pobreza, gente con sobrepeso, pero que no tiene proteínas y minerales y está desnutrida. Y es solamente apariencia, es el viejo modelo donde entender que la salud es estar más o menos fuertecito, pero en realidad lo que está faltando es una nutrición completa e inteligente con respecto a un peso relativamente ideal y no ideal de película o de Instagram. Matías, muchísimas gracias por este contacto, más que claro e interesante justamente lo que hemos conversado, así que te vamos a proponer que dentro de unos meses volvamos a charlar y vemos qué pasó en el año de la pandemia, qué pasó entre marzo 2020 y marzo 2021, que me parece que también si hay estudios que se estén realizando va a ser más que interesante. Me encanta la propuesta y un placer hablar con vos y estar para tu audiencia. El licenciado en nutrición Matías Marchetti nos daba detalles de, en principio, qué tenés que hacer vos que vas a trabajar y que a veces te pasás de largo con las comidas, y fundamentalmente también qué es lo que ha pasado, ¿no?, en estos 10 meses donde la pandemia podemos decir que a muchos nos pasó por encima en función justamente de la alimentación. Quédate que seguimos en ADN Empresario. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.